gracias por seguirnos. Vamos ahora sí al álbum de fotos y vamos a comenzar con la foto número 1. Les pedimos a todos de favor que estén en la foto número 1 para poder comenzar a desarrollar el tema que nos trae hoy día. Y solamente para dar una pequeña introducción, el tema que nos trae hoy día es justamente la restauración de una pieza anterior utilizando el concepto de multicromía. Y cuando hablo o cuando escuchemos el término multicromático, realmente lo que queremos decir con ese término es y entender que el diente no tiene un solo color, que el diente tiene una combinación, no de colores, no solo de colores, sino también de efectos, de translúcidos, de opacos, que hacen que el diente se vea 100% natural. Y este tipo de restauraciones, lamentablemente, son muy difíciles de obtener cuando queremos utilizar un solo color de resina. Y eso es una realidad. De hecho, hoy día un colega de Argentina me comentaba y me preguntaba en el Facebook, hoy día temprano, y yo le decía que por favor espere hasta la noche para poderle responder su pregunta, pero él me comentaba que, y es más, quiero ir a la pregunta de él porque la quiero leer tal como él la publicó, y la tengo aquí. Él me decía: doctor Mario, en este caso, bueno, ¿qué marca de resina y qué color utilizó? ¿Qué criterio le da usted a esa posibilidad de un solo tono, salvo que el tono de las piezas se ajuste al del material, perdón? Claro, o sea, lo que el colega está preguntando tiene toda la razón. ¿Cómo puedo yo, utilizando un solo color de resina, crear un efecto de un efecto multicromático, cuando la idea siempre de la multicromía era mezclar diferentes opacidades de resina para lograr un efecto determinado como resultado final? Y eso, de hecho, lo he venido yo enseñando más de 14 años. He venido enseñando a estratificar resinas empleando varias opacidades con materiales diversos, porque hay muchas casas comerciales hoy por hoy que tienen este tipo de técnicas, de tecnología. Marcas comerciales es lo que más hay. Pero también tenemos que estar conscientes de muchas cosas. Número 1, el factor económico por parte del colega y por parte del paciente. El tener un kit de resinas que contenga 4, 5, 10 tonos diferentes o 20 tonos diferentes con diferentes opacidades es mucho más costoso que tener un kit de resinas básico, que es lo que el 90% de los odontólogos en el mundo entero tienen en sus consultorios, con los colores de resina básicos. Dentina A2, A3, B1, C2, los colores generalmente los que más se utilizan. Y esa es una realidad en América Latina y en todo el mundo. Y les digo, Estados Unidos no deja de ser esto también una gran realidad en Estados Unidos. Así que, analizando esa realidad, hemos desarrollado, no yo, han desarrollado algunos clínicos, nosotros simplemente le hemos tomado de ellos, y específicamente yo lo aprendí del doctor Corky Wilhite. Le voy a dar el mérito a él porque él fue el que me lo enseñó, y realmente creo que es una técnica excepcionalmente buena, muy sencilla, y en la que realmente utilizamos un solo color de resina y utilizamos algunos tintes o intensificadores para darle el efecto de multicromía. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Les voy a mostrar dos casos. Un primer caso que lo presenté en Venezuela, me acuerdo por primera vez algunos años atrás en la ciudad en Caracas, de hecho, en la Universidad de Santa María, y luego en la Universidad Central también, justamente con el objetivo de dar esta idea de cómo crear un efecto de multicromático empleando varias opacidades de resina. Entonces, para entender esto de aquí, si vemos la foto número 1 en el Facebook del TweetCam del álbum que estamos viendo hoy día, la foto número 1 de 21 fotos que tenemos, ustedes van a ver que este es el típico resultado de una restauración monocromática. O sea, una persona que cogió un color de resina que tenía en su consultorio y que, como ustedes pueden ver, incluso no era, porque se pudo haber logrado un mejor resultado si hubieran acertado mejor con el color propio del diente, por lo menos el color de base del diente natural. Estos casos, como el que ven ustedes aquí en la foto número 1, son casos que vemos todos los días. Casos de que el paciente requiere solamente de una restauración. Y estos son los casos que realmente demandan de mucha técnica, demandan de mucha habilidad, pero también de un entendimiento profundo de lo que es de un sistema de resinas multicromático, con las diferentes opacidades
que este sistema trae cuando nosotros lo adquirimos. En este caso, en este primer ejemplo, voy a desarrollar rápidamente cómo se hace una restauración multicromática empleando varias opacidades de resina. Y para que tengan una idea, vamos a utilizar aquí un color de dentina, un color de base primero, un color de dentina, un color de esmalte. Vamos a utilizar un traslúcido, un gris traslúcido, y vamos a utilizar un blanco opaco. Imagínense, para la restauración que ustedes van a ver ahora, estamos utilizando 5 opacidades diferentes de resina. Lo que quiere decir, traducido al español, que tenemos que tener 5 productos diferentes para un diente. 5 productos diferentes que tengan ciertas características que permitan darle el efecto al diente que nosotros deseamos obtener viendo o evaluando el diente vecino, el diente natural al que no vamos a restaurar. Así que eso es lo que ustedes están viendo en la foto número 1, el diente que había sido previamente restaurado con una resina monocromática, pero aquí habían fallado algunas cosas. No solamente el color, que es lo que más llama la atención, pero no se olviden, como lo hemos repetido varias veces, la parte o el componente, la estética dental, tiene 3 componentes que son básicos e importantes. El primero de ellos, que tiene que ver con el color, ¿verdad? El color es algo que si falla, pasa lo que están viendo en la foto de ahora. Se nota a leguas que eso no va en la boca de esta paciente. En segundo lugar, la forma final del diente a restaurar tiene que ser idéntica a la forma del diente natural de la paciente. Ustedes pueden ver en esta foto número 1 que también ha habido un fracaso en duplicar la forma del diente número 11 en relación al diente número 21. Ustedes pueden ver que el uno es más cuadrado, el otro es más redondo, el uno está un poco más corto y ancho, el otro está un poco más alargado y delgado. O sea, hay ciertas diferencias notables en la parte de la forma que también hacen que el diente se vea poco estético. Y finalmente, la textura. La textura que se refiere específicamente a la forma en la que los prismas del esmalte van formando estos periquematíes entre una elevación y otra en la posición del esmalte de forma normal y fisiológica a lo largo del diente. Estas elevaciones y depresiones, estos periquematíes y las líneas de Retzius que forman estas elevaciones y depresiones en el diente, le dan al diente natural una textura adecuada, una textura propia de cada diente, que no es igual de un diente para otro. En algunos pacientes los dientes tienen mucho más brillo, absorben mucho más la luz o reflejan mucho más la luz, otros absorben más la luz, son más opacos, y todo esto aquí tiene que ver justamente con la forma como la luz interactúa con esta textura del diente. Entonces, nosotros vamos a entender claramente, hablando de estos 3 términos, forma, color y textura, que en esta foto número 1, la persona o el colega que hizo esta restauración lamentablemente falló en los 3 conceptos básicos. Y estos conceptos básicos yo quiero que ustedes lo tengan muy presentes, porque justamente de la reproducción de estos 3 conceptos básicos, color, forma y textura, está íntimamente ligado el éxito que nosotros obtengamos en una restauración final. Tenemos algunas personas que nos están mandando ya saludos. El doctor Braulio desde Portoviejo, Ecuador, un abrazo muy fuerte. El doctor Pablo Burgos llegó desde Argentina, un abrazo fuerte, Pablo. Y el doctor, no me pierdas la señal, un abrazo. El doctor Sinchiri de Loja, si no estoy equivocado, mi doctor, se me pierde la señal, un abrazo. Por favor, si nos pueden confirmar si la señal está correcta, si el audio está correcto para poder continuar, porque quiero saber si es que es solamente el doctor de Loja o doctores de otros países o otras ciudades que también están teniendo problemas con el audio y el video. Por favor, si me pueden confirmar antes de seguir. Ok, no tenemos a nadie que nos está respondiendo. Si alguien nos puede confirmar si la señal es la correcta, por favor, para poder continuar con la foto número 2. No quisiera avanzar en el tema, pues estar hablando solamente para mí y no para ustedes, que son los que nos están siguiendo. Así que les pido de favor, si alguien nos puede confirmar.
Si alguien nos puede confirmar, por favor. Vamos a ver. Estamos detenidos un ratito aquí hasta estar seguros de que estamos... Ok, correcta la señal y audio acá en Guayaquil, Ecuador. Perfecto, entonces ya estamos todos listos. Entonces ahora sí pasemos a la foto número 2. Pasemos a la foto número 2 del álbum que tenemos cargado en Facebook llamado Restauración Multicromática. Y en la foto número 2 ustedes pueden ver que nosotros ya hemos iniciado nuestro tratamiento. Y lo más importante, lo que queríamos nosotros realmente saber era, porque obviamente como teníamos una restauración de resina muy oscura, muy saturada inicialmente, cuando veíamos el diente por lingual, el diente se lo veía mucho más saturado. Entonces yo no estaba muy seguro si es que el diente era discrómico o si era la restauración que me estaba dando ese efecto de discromía. Entonces lo primero que hice fue retirar la restauración previa completamente, como pueden ver en la foto número 2, y pueden también ustedes notar en la foto número 2 que la cromía del diente es la adecuada, el color del diente es perfecto. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente no hay nada que esconder. Y aquí viene un término muy importante. Si este diente fuera discrómico, o sea, tuviera un color diferente al color natural de los dientes vecinos en la boca de esta paciente, yo tendría que primero opacar ese color inadecuado, esa discromía, tendría que opacarla empleando algún tipo de opacador, que hay muchos en el mercado, o una resina, y obviamente en forma de resina, una resina opaca. Tuviera que poner una pequeña capa antes de comenzar a armar mi resina con el color o el tono nuevo que yo le quiero dar. Pero en este caso, gracias a Dios, la paciente no tenía una discromía, el diente estaba completamente sano, era un diente vital y el diente estaba listo realmente para ser restaurado. Así que una vez que nosotros hemos valorado el color del diente del sustrato que tenemos, estamos seguros que empleando los colores que habíamos elegido, podíamos comenzar a restaurar esta pieza dentaria. Ahora, antes de pasar a la foto número 3, ya tenemos 78 personas siguiéndonos a través del Tweetcam y más de 200 personas siguiéndonos a través del Facebook, así que ya estamos cerca de las 300 personas. Quiero comentarles que cómo hago yo para poder elegir el color de resina que voy a utilizar y cómo en el caso de utilizar, como les decía, una técnica de multicromía empleando varias opacidades de resina. Estamos hablando de la primera técnica, de la técnica compleja. Luego iremos a la técnica fácil, que es la que quiero que ustedes hagan, porque considero que es mucho más sencillo hacerla. Pero esta técnica compleja, que también la pueden hacer, les quiero comentar cómo hago para elegir yo los colores de resina. Siempre voy a elegir el color dividiendo el diente natural de la paciente, el que voy a tomar como referencia. Voy a dividirlo en 3 tercios. Un tercio cervical, un tercio medio y un tercio incisal. En el tercio cervical yo voy a elegir el tono de dentina que voy a utilizar, porque no se olviden que estas restauraciones, estas resinas o sistemas multicromáticos vienen con varias opacidades. Entonces, la resina que termine en D o que es de color de dentina, yo la pruebo. De hecho, saco un poquito de la resina y la pongo en la parte cervical del diente. Le paso la espátula por encima y cuando la resina desaparezca, ese es el color de dentina que voy a utilizar. Esta técnica que les estoy comentando puede sonar muy simplista, puede sonar poco científica, pero les aseguro que funciona. Y ya van a ver el resultado final de este caso. Y es como yo lo hago, porque en la clínica tenemos que aprender a ser prácticos. No podemos solamente basarnos en todo lo que dice la literatura, porque muchas veces nos volvemos locos en analizar un libro entero de color. ¿Cómo llevamos todos esos conceptos de color de un libro entero a la realidad clínica de 2 o 3 minutos o 10 minutos que tenemos realmente para elegir los colores de resina que vamos a emplear? Así que el primer color, o el color de dentina, lo elegimos en la parte cervical del diente y lo hacemos sin colorímetro. Directamente sacamos un poco de resina del envase, la colocamos en la parte cervical del diente, usamos la resina de dentina, la colocamos en la parte cervical, le pasamos el pincel, adelgazamos la capa y vemos si ese tono de dentina que hemos elegido, A3, A2, A3.5, B1, C2, el tono que hayan ustedes elegido, que desaparezca por completo en la parte cervical del diente. Si desaparece, ese es el tono de dentina que voy a utilizar. El segundo tono que elijo es mi tono de base.
la base es la cantidad, es la mayor cantidad de resina que vamos a utilizar para restaurar un diente anterior. O sea, el 70% de la restauración va a estar conformada por ese tono de base que estamos eligiendo. Y ese tono de base lo vamos a elegir en el tercio medio del diente. En el tercio medio del diente, lo mismo. Sacamos un poquito de un color de base A3, A2, A3.5 y ese color de base termina generalmente en B, A3B, A2B, A3.5B. Sacamos un poquito ese tono de base, lo ponemos en el tercio medio, espatulamos un poquito, vemos si desaparece la resina y una vez que desaparezca, ese es el tono de base que vamos a utilizar. Y finalmente elegimos el tono de esmalte. El tono de esmalte lo hacemos en el tercio incisal. Y lo hacemos en el tercio incisal porque en el tercio incisal es donde más generalmente tenemos translucidez. Y sabemos nosotros que de los tres, de la base, dentina y el esmalte, esos tres tipos diferentes de opacidades, el más translúcido es el esmalte. Así que cogemos un poquito de esmalte, lo aplicamos en el tercio incisal, le pasamos la espátula suavemente, si desaparece el tono de esmalte, ese es el tono de esmalte que vamos a utilizar. Y en este momento tenemos la dentina en la parte cervical, la base en el cuerpo del diente y el esmalte, que es lo que va a cubrir toda la restauración final. Y ya vamos a ver cómo hacemos que estas tres opacidades se integren una con otra. Voy a parar un ratito, voy a leer unas cuantas preguntas que tengo aquí. Si tuviera la discromía en el diente, ¿la inserción de la resina es igual? Sí, es igual. Lo único que cambiaría es que tendría que utilizar un opacador. Y hay opacadores, hoy por hoy venden opacadores de los tonos de diente. Por ejemplo, si escogiste como base A3, hoy puedes tú conseguir una dentina opaca A3, que puedes colocarla, y vienen generalmente fluidas, se coloca sobre toda la superficie del diente, y como es A3, ese es el tono que te va a dar. Y sobre ese opacador A3, tú comienzas a armar tu resina tal y como lo vamos a hacer hoy en la noche. Pero tienes que utilizar un opacador. No te olvides. No se olviden, perdón, la palabra opacador quiere decir que no permite el paso de la luz, no permite que nada lo atraviese. Por lo tanto, si tienes un diente discrómico y le colocas un opacador A2, A3, B1, el tono que elijas, sobre esa dentina opaca, obviamente vas a evitar que la discromía se trasluzca a través de tu resina. Si tú restauras ese diente y no utilizas el opacador, el diente va a terminar con el color final, una combinación entre el color que usaste de resina y el color de la discromía, que se va a traslucir de cualquier forma a través de la resina que tú armaste. Así que el color final nunca va a ser el ideal. El doctor Víctor dice, ¿base o dentina en el tercio medio? En el tercio medio, base. La dentina es más opaca que la base. Y yo prefiero utilizar la dentina en el tercio cervical porque es donde tengo más opacidad o más saturación de dentina. Si tú te fijas en el diente que vamos a restaurar ahora, Víctor, te vas a dar cuenta que en el tercio cervical el diente está mucho más saturado. Quiere decir que tiene mucho más amarillo y rojo. Eso quiere decir la palabra saturación. Cuando hablen de saturación, piensen inmediatamente en el color rojo. Mientras más rojizo o más anaranjado es el diente en una zona, más saturado es. Y tú quieres utilizar una resina muy saturada en el tercio cervical. Ahora, si no tienes dentina y solamente tienes colores de base, si has elegido, por decirte algo, A3 en el cuerpo, podrías utilizar un A3.5, un A4 en la parte cervical de la misma base, que va a terminar dándote un color más saturado. Pero la idea de esta combinación de colores viene porque los mismos kits vienen con dentina, base, esmalte y obviamente los intensificadores y los opacadores. El doctor Karen dice, ¿el tono base es lo mismo al esmalte cromático? No. El tono base es exactamente lo mismo que las resinas que tú utilizas todos los días para hacer restauraciones en el sector posterior. Cuando nosotros hacemos resinas, bueno, no digo nosotros porque yo no lo hago así, pero la gran mayoría de colegas que restauran piezas dentarias en el sector posterior generalmente utilizan un solo color de resina. Y ese color 9 de cada 10 veces queda perfecto. Se ve un muy buen efecto camaleón entre esa resina y el sustrato dentario. ¿Y eso ocurre por qué? Porque estas resinas tienen una muy buena, no son ni tan opacos ni tan translúcidos, son intermedios. Esas son los colores de base. Y es por eso que estos colores de base ocupan la mayor cantidad de nuestra restauración en el sector anterior. Tips Mex me dice, doctor, ¿usó algún hilo retractor? No hemos pasado todavía, por favor, a esa foto. Ya iremos hablando de eso ahí cuando lleguemos a la foto número 3.
Serchan, entonces opacador ideal para dientes con fluorosis. Hay varios opacadores. Yo te recomendaría que utilices un opacador que te dé alternativas de color. O sea, que tengas diferentes tonos. Que venga un opacador A1, A2, A3, A3.5 para que tú puedas. Porque generalmente la mayoría de las casas hacen opacadores blancos. Y el opacador blanco a veces es muy blanco. Y si tu restauración va a ser delgada, ese color muy blanco intenso del opacador se va a traslucir a través de tu restauración y va a hacer que se vea mucho más artificial y que absorba mucho menos la luz de la restauración. Así que preferimos que sean opacadores del mismo tono que la restauración que vamos nosotros a realizar. Luis Pacheco me dice, gracias doctor. Ok, perfecto. Pasemos entonces ahora sí a la foto número 3. Y en la foto número 3 hemos ya colocado un hilo retractor. Ustedes pueden ver que hay un hilo retractor. Generalmente utilizamos un hilo retractor el más delgado posible. Como les digo siempre, yo no hablo de marcas y no voy a dar ningún tipo de números aquí a través del Tweetcam, pero la marca que ustedes utilicen o que compren, el más fino que haga esa marca. ¿Por qué? Porque yo realmente estoy trabajando de forma supragingival. Si ustedes ven mi margen, ustedes pueden ver que del margen de mi preparación al margen de la encía hay más o menos medio milímetro o 1 milímetro. O sea, estamos completamente supragingivales. El único objetivo de poner el hilo retractor es que la restauración que tenía la paciente que están viendo ahora estaba ligeramente sobrecontorneada y eso había causado una pequeña inflamación de la encía. Entonces el hilo me está ayudando para dos cosas. Primero, para mantener el líquido crevicular en su sitio, que lo absorbe el hilo, y al mismo tiempo para, en este caso, controlar un poco un sangrado, un posible sangrado. Como ustedes pueden ver, he tenido que controlarlo bastante antes de comenzar a restaurar. ¿Por qué? Porque la encía estaba inflamada producto de ese sobrecontorno de la resina. Así que hemos colocado el dique de goma, estamos utilizando incluso un teflón en el diente vecino para poder grabar, colocar adhesivo y colocar todos nuestros incrementos de resina sin afectar de ninguna forma o sin permitir, perdón, de ninguna manera que la resina que estamos realizando se adhiera al diente vecino de la paciente. Y ustedes que están viendo en la foto número 3, en la foto número 3 hemos colocado ya 3 capas de resina. Primero colocamos, como les digo, el tema de hoy no es multicromía con varios colores, es multicromía con un solo color, pero quería que ustedes más o menos tengan una idea de cómo se hace en varios colores. Y obviamente he cortado mucho la foto porque si no el tiempo no nos daba. Pero aquí hemos colocado primero que nada un incremento de esmalte por lingual. Ese incremento de esmalte es el que ya nos va a dar la longitud adecuada de esta pieza dentaria. Es el primer incremento que hacemos. Luego hacemos 2 incrementos. El segundo incremento lo hacemos a nivel cervical, que es donde utilizamos el color de dentina. Ustedes pueden ver que la textura de la resina que he colocado en cervical, más o menos unos 2 o 3 milímetros de la zona cervical, es diferente que los 3 mamelones que he fabricado con el color de base en el tercio medio dirigido hacia incisal de mi diente. Ustedes pueden ver que ese incremento en el tercio medio y los 3 mamelones que están dirigidos hacia incisal ocupan aproximadamente el 70% de mi restauración. Ese color es un color de base. Lo que está por encima de esa resina es un color de dentina, es una opacidad de dentina que, como les decía, es un poco más saturada y más opaca y me permite darle una tonalidad más saturada, valga la redundancia, todas esas palabras que estoy repitiendo, me permite darle ese efecto de saturación, de mayor saturación a nivel cervical. Me preguntan, ¿y deja el hilo durante todo el proceso? Sí, el hilo se queda durante todo el proceso porque, como les digo, me está reteniendo el líquido crevicular y me está sosteniendo también esa ligera inflamación que tiene la encía que me puede producir un sangrado excesivo y dañarme todo lo que estoy haciendo. Dice, doctor, ¿utilizó algún agente hemostático para controlar la sangre? Efectivamente, utilizamos un agente hemostático en el cual sumergimos el hilo retractor previo a su colocación, justamente para poder de alguna manera ayudarnos a controlar el sangrado. Ya respondí algunas preguntas. ¿Solo van a ser resinas de color B en base? No. En este caso, Federico, estamos utilizando 3 opacidades diferentes: esmalte, dentina y base. ¿El incremento inicial lo hace a mano alzada o utiliza alguna llave? Muy buena tu pregunta. Lo he hecho de varias maneras. En el caso que están viendo ahora, lo hicimos utilizando una llave
de resina que se obtuvo se obtuvo pues, a través de un encerado de diagnóstico que se hizo previo a ver a la paciente. Pero en el caso que vamos a ver después, todo fue hecho a mano alzada, porque también tenemos esos casos en el que el paciente llega con el diente fracturado y no tenemos tiempo de hacer una llave, hacer un encerado, de tomar una impresión, porque el paciente quiere solucionar su problema en ese momento. Así que tenemos que tener la habilidad de poder también hacer esas técnicas a mano alzada. Pero muy buena tu pregunta. Entonces, como les decía en la foto número 3, tenemos en la parte cervical un color de dentina más saturado. Utilizamos, si no estoy equivocado, A3.5 en la parte cervical, perdón, A3 en la parte cervical. Luego de base elegimos A2 y utilizamos un A2B en la parte media y dirigida hacia incisal. Ustedes pueden ver que nos hemos quedado cortos aproximadamente 1 milímetro de la parte incisal, donde hemos dejado 3 mamelones perfectamente bien definidos y con un espacio entre cada uno de ellos, un espacio triangular entre cada uno de los mamelones. Y vamos a ver en la foto número 4 por qué dejamos esos espacios ahí. Pasemos a la foto número 4. En la foto número 4, ¿qué estamos viendo? En la foto número 4 están viendo ustedes un opacador blanco. Este opacador blanco, Irene me pregunta, ¿llave de silicona? Efectivamente, una llave de silicona que se obtiene después de haber hecho el encerado de diagnóstico. Dicen, doctor, ¿el teflón qué tan buen resultado da? Ya que las bandas a veces son muy gruesas. Efectivamente, las bandas a veces son muy gruesas. Yo utilizo ambas técnicas, pero el teflón me parece que es extraordinariamente bueno y es lo que primero utilizo siempre, porque luego voy a hacer lo que se conoce como una técnica de Mylar pull o estirado de la banda Mylar, que es una técnica especial que utilizamos para desarrollar las líneas de ángulo mesial y distal. En tal caso, esos 3 mamelones que hemos formado, como vieron en la foto número 3, pasamos a la foto número 4. En la foto número 4 estamos viendo un opacador blanco. Ese opacador blanco, ustedes pueden ver que es un color completamente blanco como la leche. Ese opacador blanco siempre lo vamos a utilizar en forma de resina fluida. Los intensificadores vienen generalmente en esta presentación de resina fluida. Y es bueno que vean esta presentación porque permiten también a su vez una facilidad en la aplicación. Así que pasemos a la foto número 5 y quiero que vean en la foto número 5 algunos aspectos que han ocurrido de diferente desde la foto número 3 hasta esta foto número 5. Vamos a repasar la foto número 5 tomando en cuenta la foto número 3. Ustedes ven en la parte gingival, como dijimos en la foto número 3, habíamos colocado un color de dentina, un A3 utilizamos en la parte cervical, en la parte del cuerpo del diente, en todo lo que tiene que ver con el tercio medio y hacia y 1 milímetro corto del borde incisal, formando 3 mamelones, tenemos el color de base A2. Luego, entre cada uno de los mamelones, donde teníamos 2 triángulos perfectamente bien definidos, hemos colocado un color traslúcido llamado gris traslúcido, que justamente lo colocamos ahí para que nos dé el efecto de translucidez del borde incisal. Y finalmente hemos colocado esa línea blanca que ven en el borde incisal de ese opacador blanco. El opacador blanco, el objetivo que tiene es de formarnos el halo blanquecino que tienen muchos dientes naturales cuando son dientes jóvenes y no han tenido todavía una atrición fisiológica como ocurría en el diente vecino natural de nuestra paciente. Así que, como habíamos analizado todas estas características de multicromía en el diente natural de la paciente, todo esto estamos reproduciéndolo a través del uso de diferentes opacidades de resina en el diente de ella antes de terminar de ser restaurado. Como ustedes pueden ver en esta foto número 5, hasta ahorita ya tenemos el diente completamente armado y solamente nos queda espacio para una sola capa más de resina. Y esa última capa de resina va a ser el color de esmalte que elegimos al comienzo. Si pasamos a la foto número 6, ustedes pueden ver que ya hemos colocado esa capa de esmalte sobre todo el diente, sobre todas las capas de resina que hemos colocado sobre esa estructura dentaria. Voy a detenerme un ratito a leer algunas preguntas porque sé que esto a veces pues puede
ser un poco confuso y tenemos el tiempo necesario para poderlo revisar. Así que quiero leer algunas preguntas y comentarios que tengo aquí publicados. Dicen, ¿los mamelones son colores de base o de dentina? Rubén, los mamelones son colores de base. No te olvides que la dentina solamente la colocamos en el tercio gingival de nuestra restauración. Todo lo que tú ves de más, el 70% del resto del diente fue restaurado con color de base. Todo el tercio medio y las 3 prolongaciones o los 3 mamelones que dirigimos hacia la parte cervical, incisal, perdón, quedándonos aproximadamente 1 milímetro cortos o 0.5 de milímetros cortos del borde incisal. Cachitax me dice, doctor, no entendí algo. ¿Los mamelones los hace con base también? Efectivamente, acabo de responder. Lo que hago con la base es que la coloco desde donde terminó, donde quedó mis 2 o 3 milímetros de color de dentina en la parte cervical. Desde ahí inicio el color de mi aplicación de resina base y le estiro hacia incisal. Generalmente estas cosas las hago en una sola capa. No es que voy colocando poquito a poco la resina. Cojo una cantidad de resina adecuada y le voy dando la forma con espátulas, la voy adelgazando hacia incisal y formando todos estos mamelones con la misma espátula. Y finalmente lo que hago es pasarle un pincel para como motear la resina con un pincel de pelo de Marta, lo limpio con alcohol y moteo la resina simplemente para que me dé un poquito de textura y no me quede ni la dentina ni la base completamente lisa, porque si no va a reflejar demasiado la luz. Y no se olviden, nosotros también queremos lograr un efecto adecuado de textura del diente. Y esa textura tiene que estar ya desde dentro, desde el esmalte y desde la dentina y la base, tiene que ya estar formándose esta textura. Y esa textura que ustedes pueden ver, por favor, voy a regresar unas cuantas fotos para poder responder bien esa pregunta. Si regresamos a la foto número 5, ustedes pueden ver que tanto la capa de dentina como la capa de base no están completamente lisas, tienen irregularidades. Y esas irregularidades, cuando yo coloque mi capa de esmalte por encima y lo termine puliendo y la luz le pega al diente, todas esas irregularidades de la dentina y de la base van a permitir que mi diente refleje la luz de una manera muy natural y no lo haga como si fuera un espejo, que es lo que no queremos, porque eso hace que el diente se vea completamente natural, pero artificial. No se olviden, hay 3 elementos importantes para la estética: color, textura y forma. Los 3 son tremendamente importantes para obtener un resultado adecuado. Dice Mario, ¿con qué color estás trabajando? A3 dentina y base. No, estoy trabajando con A3 dentina y A2 base. Porque el diente vecino de ella, si tú lo ves en la foto número 1, te vas a dar cuenta, o en la foto número 2, te vas a dar cuenta que estaba más saturado a nivel cervical. Entonces, cuando coloqué el color de dentina A3 en la parte cervical y lo adelgacé, desapareció. Por lo tanto, ese fue el color, la saturación adecuada que elegí para restaurar esta pieza dentaria en particular. Pero estos opacadores, ¿cómo los pido o puedo usarlos así sin acondicionar? No, los opacadores tienen ese nombre, se llaman tintes y opacadores y se piden tal cual. Y estos requieren de adhesión, requieren de grabado ácido, requieren de la aplicación de un adhesivo, porque estos intensificadores son a base de resina, son resinas fotocurables y requieren de adhesión para integrarse totalmente a todo lo que estamos haciendo. Pero obviamente solamente una vez graba. Usted graba el diente como hicimos al comienzo, se grabó la estructura de la dentina y el esmalte, se aplica el adhesivo y luego se comienzan a armar las resinas por capas. Entre cada capa de resina usted ya no tiene que aplicar ningún adhesivo y ni ningún grabado, solamente graba una sola vez y aplica el adhesivo una sola vez, y esto se hace antes de comenzar a restaurar la pieza dentaria. Víctor me dice, ¿podría ser Tetricolor el opacador blanco? La marca que tú quieras. Como les digo, yo no hablo de marcas, ni doy nombres, ni casa, yo no hago propaganda aquí a nadie. Aquí estamos tratando de aprender técnicas, de hablar de ciencia y no de hacerle publicidad a ninguna casa comercial. La marca que ustedes estén más acostumbrados a utilizar, la casa que les dé mejor servicio, la casa que tenga mayor cantidad de ofrecimiento de productos, de variedad de productos, con esa casa es la que se tienen que ir. Hay muchísimas casas excelentes en todo el mundo hoy por hoy y nosotros tenemos que unirnos a la que nos dé, a la que nos sirva mejor y la que nos ofrezca la mayor variedad de productos. Luis me dice, disculpe doctor, tercio medio y mamelones color base.
y entre mamelones color translúcido. Efectivamente, repito una vez más, cervical color de dentina, tercio medio y mamelones hasta medio milímetro corto del borde incisal, color de base. Entre los mamelones, gris translúcido. En el borde incisal, para dar halo blanquecino, opacador blanco. Y finalmente, encima de todo, mi color de esmalte, que es en la foto que nos acabamos de quedar, que es la foto número 6. Por favor, todos a la foto número 6. Ustedes pueden ver en esa foto número 6, y hay un tip aquí extremadamente importante. El color de esmalte, por favor, no lo coloquen en más de una sola capa. Saquen de la jeringa una cantidad adecuada de resina para que esa capa sea armada en un solo tiempo. Si ustedes van armando la capa de esmalte poco a poco, un incremento encima de otro, les van a quedar una gran cantidad de líneas a desnivel en uniones de la resina, y cuando pulan, esas líneas quedan blancas, quedan con una mancha blanca como tiza, que es el polvo de la resina que se queda atrapada en esas uniones y que no sale por nada del mundo. Y estoy seguro que les ha pasado. Así que es muy importante que esa última capa de esmalte la coloquen en un solo incremento, desde cervical hasta incisal, y le vayan dando con la espátula la forma adecuada, lo más parecido posible al diente vecino. No tiene que ser idéntico. Muchas veces los dientes me quedan a mí extremadamente grandes cuando hago esta técnica, porque estoy estirando y adelgazando la resina hacia incisal. No me importa. Finalmente uso la fresa y disco para dar la forma final. Pero lo importante es que tampoco nos veamos tan exagerados, porque eso podría dificultar al final la técnica de poder darle la forma adecuada y la textura final a la pieza que estamos restaurando. ¿Ok? Entonces ahora sí, pasemos. Quiero que me regalen un minuto, quiero estar seguro si no tengo alguna pregunta más por aquí por Facebook. Les pido un minutito a todos, por favor, antes de continuar con la siguiente foto. No tenemos, parece, ninguna pregunta aquí adicional. Vamos a ver. Aquí hay alguien que ha comentado. Ok. Entonces estamos en la foto número 6 y, como les decía, hemos adelgazado el esmalte desde cervical hasta incisal. Pasemos a la foto número 7. Y en la foto número 7 ustedes pueden ver el caso completamente terminado. Pueden incluso darse cuenta que ya hemos hasta retirado el hilo retractor y pueden ver que la encía todavía está separada de la estructura dentaria, porque obviamente el hilo retractor estuvo colocado durante todo el tiempo del armado de la resina, que nos toma aproximadamente entre 45 minutos a 1 hora 20, más o menos, desde que arrancamos hasta que terminamos. Pero lo más importante, veamos los elementos que conforman la parte estética del diente, y veamos primero el color. Y me parece que el color, aunque esta restauración acaba de ser terminada, esta es inmediatamente después de terminada, y generalmente yo no recomiendo que la valoración final de una restauración se haga inmediatamente después de terminada. ¿Por qué? Porque los dientes vecinos, como consecuencia del aislamiento absoluto o del aislamiento relativo, dependiendo de la técnica que ustedes utilicen, que sea más amigable para ustedes, los dientes naturales se deshidratan, y como consecuencia de la deshidratación el diente pierde agua y obviamente se ve mucho más claro de lo normal, se ve mucho más blanco de lo normal, absorbe, tiene menos agua, entonces obviamente la luz no se refleja tanto, sino que la penetra más. De hecho, si ustedes ven la foto número 7, pueden darse cuenta como hay unas pequeñas manchitas blancas que han aparecido en la cara vestibular del diente sano de la paciente como consecuencia o producto de esa deshidratación. Entonces, siempre es bueno evaluar el color 1 o 2 días después, porque ya los dientes naturales se han rehidratado. Pero si queremos realmente ser bien objetivos, ustedes pueden ver que el color es muy preciso. O sea que dimos realmente en el clavo con la mezcla, tanto en la parte gingival como en nuestra parte de tercio medio. Y lo más importante, quiero que vean los efectos de translucidez que tiene el diente en la parte incisal y el halo blanquecino que tienen ambos dientes, tanto el natural de la paciente como el que yo restauré, ese halo blanquecino que lo obtuvimos empleando o utilizando esa resina opaca en el borde incisal. Así que yo podría, o me atrevería a decir,
que el resultado fue bastante bueno, fue óptimo, y la paciente obviamente terminó muy contenta con el resultado que obtuvimos si lo comparábamos con el resultado o con la restauración inicial que ella presentaba cuando llegó a nuestro consultorio. El segundo aspecto que tenemos que ver es la forma, y podemos ver que la forma ha sido reproducida con bastante detalle, el ángulo distal bastante redondeado, el ángulo mesial un poquito más recto, la longitud de ambos dientes bastante parecida, y finalmente bueno, la unión, ambos rebordes marginales mesiales bastante paralelos, contiguos y bastante uniformes. Así que en cuanto a la forma del diente, yo creo que el objetivo trazado se logró, y esto pues obviamente gracias a la ayuda de la llave de silicona que habíamos fabricado previo a la restauración de la pieza dentaria. Y finalmente la textura, ustedes pueden ver que en el diente restaurado la luz se rompe en ciertas zonas del diente, pueden ver algunas líneas que reemplazan a esos periquematíes que pueden ver también en la parte cervical y media del diente natural. Nosotros de alguna manera lo hemos querido reproducir en esa textura que hemos dado al acabado del esmalte, pero lo más importante, que también en la textura que habíamos dado tanto en la parte cervical, en el color de dentina, como en la base, en el cuerpo del diente, pues también nos están ayudando a dar ese efecto muy natural a la hora de que la luz golpee el diente. Así que definitivamente pues eso es lo que todos queremos lograr. Ahora sí, vamos a pasar a la foto número 8, y en la foto número 8 vamos a comenzar a describir la nueva técnica. Esta técnica de utilizar un solo color de resina para tratar de lograr los mismos efectos. El objetivo de esto de aquí es aprender a utilizar un solo color de resina y simplemente intensificarlos utilizando 2 o 3 tintes diferentes para lograr el mismo efecto de translucidez en el borde nasal. Obviamente que yo podría utilizar mucho más tintes y darle una caracterización abismal al diente, pero todo depende de lo que tenemos al lado, todo depende de lo que tenemos como diente vecino, a lo que tenemos que tratar de asemejarnos con nuestra restauración final. Así que si vamos a la foto número 8, se van a dar cuenta que este es un caso bastante complicado, y yo comencé por un solo diente, que es el que van a ver ahora. Este caso recién lo comencé la semana pasada, hace 2 semanas, perdón, y mi objetivo es terminarlo porque vamos poco a poco, avanzamos primero con un diente, porque a veces utilizando un solo color de resina no es tan fácil lograr el color o el resultado final, y si no lo logramos, pues obviamente eso es otra ventaja de esta técnica, que como hemos utilizado un solo color y todo lo hacemos con intensificadores, si no me queda tan bien el resultado, yo puedo simplemente eliminar con una fresa 1 o 2 milímetros de la resina que había de la restauración que había yo realizado, y luego volver a intensificar y poner una capa más del mismo color, del único color que hemos utilizado como de resina, y obviamente es un color de base. Aquí solamente utilizamos colores de base. Pero lo más importante de este paciente es que en el diente número 21 él tiene una corona de metal porcelana. Una corona de metal porcelana que, como ustedes pueden notar, está ligeramente sobrecontorneada. Pueden ver ustedes una pequeña inflamación marginal alrededor de esa corona de metal porcelana, y está un poquito ligeramente sobrecontorneado. Ustedes pueden ver que hacia bucal ese diente está un poco más gordo, y eso es típico de las coronas de metal porcelana que han sido colocadas sobre dientes que han sido preparados de manera deficiente, o sea, muy poca preparación, quedó demasiado sustrato dentinal y no le quedó al laboratorio suficiente espacio para colocar el metal, el opacador y la cerámica con todos sus efectos, obviamente, sobre el opacador. Así que ustedes pueden ver que aquí hay un diente que no tiene una gran multicromía, pero sí tiene un efecto de translucidez en el borde incisal, y eso es lo que nosotros queremos duplicar. Y este creo que sería el caso ideal para restaurar con un solo color y simplemente intensificar con los tintes, que finalmente termina siendo, en mis manos por lo menos, y a mi entender, termina siendo mucho más fácil que combinar una gran cantidad de colores. Y no solamente por el tema de la técnica, sino que si mezclamos una gran cantidad de opacidades y nos equivocamos, que me ha pasado y le puede pasar a cualquiera, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que retirar todos los colores que hemos colocado y comenzar de nuevo. Así que hasta desde ese punto de vista es más sencillo reparar o volver a restaurar, si no nos quedó bien, una restauración multicromática empleando un solo color y tintes, que una restauración multicromática empleando varias opacidades de resina.
Vamos a la foto número 9. Y en la foto número 9 ustedes pueden ver que ya hemos hecho dos cosas. Primero, hemos colocado el hilo retractor, un hilo retractor delgado que expone el margen del diente sobre el cual estamos trabajando. Hemos también preparado un poco la superficie de ese diente para quitar un poco esas manchas de descalcificación, con algunas manchas también intrínsecas que había en el diente. Ustedes pueden ver que estas manchas son generalizadas, se encuentran en todos los dientes. Me parece a mí pues que son manchas realmente medicamentosas, es la apariencia que me dan, pero ustedes pueden ver que hay algunas y yo las trato de retirarlo. He preparado aproximadamente medio milímetro. Ustedes pueden ver que es una preparación muy conservadora. Estoy completamente sobre esmalte, el paciente no fue anestesiado para nada, pero con esa pequeña preparación yo pude retirar una especie como de una microabrasión, retirar tanto las manchas de descalcificación como esas manchas intrínsecas que tenía esta pieza dentaria. Y el objetivo mío era primero comenzar con un diente. Y aquí creo que es el mejor consejo que les puedo dar. En estos casos no nos apuremos, no hagamos las cosas rápidas. Yo comencé con un solo diente, a pesar de que tengo 14 años haciendo este tipo de restauraciones, porque quiero estar seguro que los colores que elegí son los adecuados y que el resultado que voy a obtener en ese diente es satisfactorio para el paciente. Si al paciente le gusta ese resultado, entonces voy avanzando a los dientes vecinos. Y de esta manera también el paciente aprecia un poco más lo que estamos haciendo. Ahora, alguien podrá preguntar, bueno doctor, si usted ve que la corona del número 21 estaba sobrecontorneada, ¿por qué no la cambió? Y vuelvo y le repito, hay que vivir la realidad de cada paciente y de cada institución. Yo trabajo en una institución académica, yo no trabajo en una clínica privada. Trabajé 14 años en mi clínica privada, sigo trabajando en mi clínica privada en Ecuador. Voy a Ecuador cada 4 meses y me quedo ahí algunos días trabajando con mis pacientes y con los colegas que trabajan conmigo también en la clínica. Pero ya no estoy 100% dedicado a la práctica privada. Estoy en una institución académica donde se ven pacientes universitarios. Y todos sabemos que estos pacientes generalmente tienen problemas económicos. Y este paciente que ya tiene una corona y que está contenta con ella y que él no sabe lo que es sobrecontorno, ni lo que es subgingival, ni nada de ese tipo de cosas, y se siente contento y no la quiere cambiar, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tratar de solucionar su problema en los demás dientes con las herramientas que tengamos. Y creo que, como les dije anteriormente, este fue el caso ideal para poder mostrarles a ustedes una técnica de un solo color, simplemente intensificado con tintes y opacadores. Así que en la foto número 9 está la preparación, el hilo retractor colocado. Pasemos a la foto número 10. En la foto número 10, ustedes pueden ver, ya hemos grabado el esmalte de ese diente, un grabado bastante controlado de mesial a distal y de cervical hasta incisal, y ese es el aspecto del esmalte que nosotros queremos observar, un aspecto de esmalte realmente bien grabado, un aspecto de un esmalte opaco que tiene grandes irregularidades que nos van a dar una excelente micro retención a todo lo que le vamos a colocar por encima de esta pieza dentaria. Pasemos a la foto número 11. En la foto número 11 hemos ya aplicado nuestro adhesivo sobre esta cámara, sobre esta cara vestibular, sobre esta superficie grabada de la dentina, del esmalte. Hemos colocado un adhesivo y este adhesivo ya ha sido fotopolimerizado. Aquí el punto importante a remarcar o a recalcar es el brillo que obtenemos de esa hibridación correcta y adecuada de esa estructura adamantina. Voy a ver si tengo aquí algunas preguntas y creo que sí tengo algunas que quisiera contestar antes de avanzar. Me dice la doctora Santos, los mamelones se ven muy lindos, muchísimas gracias doctora. Carlitos García, ¿con qué pule la restauración? Fresas, discos, ¿utiliza alguna pasta? No utilizo ninguna pasta, utilizo fresas diamantadas de grano fino y utilizo discos que vienen en diferentes granos. Rubén me dice, ¿cuándo escogemos el color? Cuando escogemos el color, ¿el diente tiene que estar hidratado o lo secamos? No, el diente tiene que estar, el color es lo primero que se coge. O sea, el paciente llega, le puede echar un poquito de aire o sacar la saliva con un algodón, pero tienes que tomar el color de forma inmediata. Si permites que el diente se deshidrate, siempre te va a quedar un tono más claro de la restauración final. Así que el color es lo primero que se obtiene antes de que aísle, antes de que pongas algodones, antes de que hagas nada. Maggie me dice, Doc, ¿los tonos base dentina los elige con la luz natural o con la lámpara? Los elijo con la luz natural. Muy buena tu pregunta. Dentips me dice, doctor, el ángulo distal, ¿con qué fresa logro esa forma? El ángulo distal lo hago, generalmente las fresas solamente las utilizo para un poquito de textura y para crear un efecto a nivel de los mamelones.
El resto todo lo hago con discos en varios granos, desde uno muy grueso hasta uno extremadamente fino. ¿Cómo está la oclusión en este caso? Bueno, esa pregunta no la voy a responder. La paciente tiene una mordida profunda y como les digo, no estamos hablando de temas oclusales. No quiero detenerme en ese tema ahorita porque tengo algunas fotos todavía que ver. ¿Los tintes son costosos, doctor? Bueno, un tinte vale generalmente lo mismo que una resina condensable. O sea, si una resina vale $40, el tinte vale lo mismo. No creo que sea realmente excesivamente caro en relación al costo de una resina normal. Braulio me dice, la pieza 21 ya fue restaurada. La pieza 21 nunca fue restaurada. La pieza 21 es, bueno, no sé a qué caso te refieres. Cualquiera de los dos casos. En el primer caso, la pieza 21 es el diente natural. Y en el segundo caso, la pieza 21 es una corona de metal porcelana que había sido restaurada previamente por otro dentista, otro colega, en el caso número 2. Yo estoy solamente restaurando la pieza número 11 en ambos casos. Ok, vamos ahora sí entonces a la foto número... Perdón. A la foto número 12. Entonces, en la foto número 12, ¿qué estamos viendo? Como les digo, estamos utilizando un solo color de resina, ¿ok? Ahora, lo que sí hago de diferencia en este tipo de técnicas, que no necesariamente lo tienen que hacer ustedes. Ustedes, hoy día hay tantas resinas que se pulen tan bien que yo no creo que tengan ningún problema utilizando una resina híbrida, una resina microhíbrida, una resina nanohíbrida, una resina nano relleno. En este caso en particular, yo utilicé un sistema de resinas que trae resinas microhíbridas y resinas de micro relleno. Las resinas microhíbridas o la resina, todas del mismo color. O sea, estoy utilizando A3, por dar un ejemplo, A3 de base en la resina microhíbrida, y esa es la que estoy utilizando, la que voy a utilizar en el borde incisal, y voy a utilizar A3 de base de micro relleno en la parte vestibular. ¿Por qué quiero hacer esta diferenciación? Porque si yo en el sistema que estoy utilizando, que tiene unas resinas en micro relleno que logran un alto pulido, y eso es lo que me gusta de las resinas en micro relleno, si yo utilizo esa resina en micro relleno en el borde incisal, voy a tener un problema, porque las resinas en micro relleno resisten mucho menos las fuerzas masticatorias oclusales en relación a una resina híbrida o microhíbrida, que son realmente hechas para caras oclusales y que están diseñadas para resistir las fuerzas oclusales. Entonces, y espero con esto poder responder la pregunta que me hacían hace un ratito. Siempre me fijo en ese detalle. En el primer caso, utilizamos resinas microhíbridas y de nano relleno. En el segundo caso, utilizamos resinas microhíbridas y de micro relleno. La microhíbrida en el borde incisal y la de micro relleno es la que vamos a utilizar en toda la parte vestibular. Pero en ambos casos, en el segundo caso, ambas resinas, tanto la microhíbrida como la de micro relleno, son ambas exactamente del mismo color de base. Ok, ¿qué pasó con el audio? Se fue el audio, no se escuchó. Ok, vamos a repetir. Ok, vamos a volver a comenzar el TweetCam. Se fue el audio, ok. Por favor, me confirman si regresó.